NIC 20. Contabilización de subvenciones del gobierno e información a revelar sobre ayudas gubernamentales. Esta norma nos trata de dos temas. Subvenciones del gobierno, ¿sí? Es la principal. Y vamos a ir revisando y después vamos a ver qué son ayudas gubernamentales, ¿sí? Las ayudas gubernamentales se van a revelar y las subvenciones del gobierno se van a registrar. Y vamos a ver qué son estas. Aquí tenemos un breve resumen de lo que podemos encontrar. Nos dice las subvenciones oficiales relacionadas con la adquisición de activos. Entonces usted como empresa va a adquirir un activo distinto de un activo biológico valorado a su valor razonable según la NIC 41, distinto a esos activos, ¿sí? Puede ser una maquinaria para poder dedicarla a la agricultura, pero no son activos biológicos ni productos agrícolas. Pueden reconocerse como, tenemos dos opciones, una reducción en el costo del activo, que vamos a ver un ejercicio, o como un ingreso diferido que se amortiza a medida que se deprecie el activo relacionado. Entonces, hasta aquí, ¿en qué caso sucede esto? Cuando el gobierno nos dice, ¿sabe qué? Usted compre maquinaria y yo le voy a ayudar con un cierto valor, yo le voy a dar dinero a usted para que se ayude en algo, le voy a ayudar en una parte, ¿sí? Entonces aquí tenemos el tratamiento contable de eso. Puede ser reducción del costo del activo o como un ingreso diferido que se amortizará a la medida que se deprecie ese activo. Por acá tenemos también las subvenciones oficiales, de igual manera no sujetas a condiciones relacionadas con activos biológicos valorados según la NIC 41 de Agricultura. Se reconocen en resultados realizados cuando son exigibles, ¿sí? Entonces, nosotros reconocemos en el ingreso la subvención del gobierno que nos está dando, el ingreso efectivo que nos está dando, nos está regalando. Las subvenciones sujetas a condiciones se reconocen en el resultado. Eso que nos están regalando de dinero lo vamos a reconocer en el resultado, siempre y cuando se cumplan con las condiciones requeridas. Entonces el gobierno, en los países que suceda esto, nos va a dar dinero siempre y cuando nosotros cumplamos con ciertas condiciones. Destinemos ese dinero a algún fin en específico, ¿sí? O condiciones muy variadas que pueden existir. También tenemos otras subvenciones oficiales. Se reconocen en resultados cuando la entidad reconoce como gastos los costos que las subvenciones pretendan compensar. Entonces, de la misma manera, si el gobierno nos da a nosotros dinero, tenga dinero para que usted gaste en esto, en esta lista de aquí, en temas específicos. A la medida que nosotros vamos reconociendo ese gasto en el PIG, vamos a ir reconociendo el ingreso que nos ha dado el gobierno. Y por último, cuando una subvención oficial se concede en forma de activos no monetarios. Acá estábamos hablando de que nos daba a nosotros, nos daba dinero, ¿sí? Nos daba dinero. Y acá nos va a dar un activo no monetario que puede ser maquinaria, puede ser algún equipo, activo no monetario. Tanto el activo como la subvención se reconocen al valor razonable de ese activo. Entonces el activo, si nos da una maquinaria, puede ser esa maquinaria usada, puede ser nueva. Nosotros tenemos que ver en el mercado cuál es su valor razonable y la vamos a registrar con ese valor razonable. Puede estar a ese valor razonable o al importe nominal pagado, ¿sí? ¿Cuánto pagó el Estado por esa maquinaria? También podemos asignarle ese valor de ese activo, ¿sí? Muy bien, entonces allí, por ejemplo, ese activo se lo va a reconocer como activo, ¿sí? Y se va a registrar un pasivo diferido, un ingreso diferido, y ese ingreso diferido que es pasivo se va a ir reconociendo al ingreso a la medida que ese activo, esa maquinaria se vaya depreciando, ¿sí? Ya vamos a ir viendo. Entonces, hasta aquí yo les he resumido un poquito lo que trata esta norma contable, ¿sí? Cuando el Estado otorga subvenciones específicas a ciertas empresas, ¿sí? Vamos a ir viendo. Las normas relacionadas a esta NIC corresponden.
dice, los requerimientos relacionados con las subvenciones oficiales proceden principalmente de la NIC 20, ¿sí? De la NIC 41, Agricultura, de una interpretación 10, ayudas gubernamentales, sin relación específica con actividades de operación, con una CINIF que igual es interpretación, CINIC 12, acuerdos de concesiones de servicios, y con una SIC 29, información a revelar, acuerdos de concesión de servicios, ¿sí? Entonces estas son las otras normas relacionadas que topan a las subvenciones del gobierno. Vamos a ver su alcance. Trata sobre la contabilización e información a revelar acerca de las subvenciones del gobierno. Contabilización e información a revelar de las subvenciones del gobierno, así como de información a revelar, solo de revelar, de otras formas de ayudas gubernamentales. Ya vamos a ver qué son las ayudas gubernamentales. Dentro de todas las ayudas gubernamentales, dentro de ese marco de ayudas gubernamentales, están las subvenciones del gobierno, ¿sí? Nos dice, esta norma no se ocupa de los problemas especiales que aparecen en la contabilización de subvenciones del gobierno dentro del estado financiero que reflejen los efectos de cambio de precio. Entonces, cuando ya me den una subvención del gobierno, voy a tener un activo, un pasivo y van a cambiar los precios. Esta norma no trata eso. Allí verá usted qué hace, verá qué norma utiliza, pero esta norma no trata eso. Puede tratarlo como un cambio de estimación contable. ¿Qué más no trata? Las ayudas gubernamentales que se conceden a la entidad en forma de ventajas, que se materializan al calcular la ganancia impositiva. ¿Sí? Por ejemplo, hasta allí, alguna ventaja que nos da el gobierno a nosotros como empresa para calcular la ganancia impositiva, ¿cuál podría ser? ¿Sí? Si nosotros estamos en una empresa que está en las fronteras, si nosotros estamos en una empresa que está en un lugar en específico, en una industria en específico, tenemos quizás algunas ventajas impositivas. Entonces, eso no aplica en este alcance. O pérdidas fiscales, o que se determinan o limitan sobre la base de las obligaciones fiscales. Sí, lo que tenga que ver con la conciliación tributaria, más o menos, si cumplo condiciones, si soy una empresa de tal característica, eso no aplica. Ejemplos de estos beneficios son las exenciones fiscales, los créditos fiscales por inversiones, las depreciaciones aceleradas y las tasas impositivas reducidas. ¿Sí? Eso no aplica. ¿Sí? Suenan términos similares, un poco conocidos, interesantes, pero eso no aplica. ¿Sí? ¿Qué más no aplica? Participaciones del gobierno en propiedad de la entidad. ¿Sí? Si el gobierno, al darnos a nosotros dinero, ese dinero correspondería a una participación, ¿sí? Como por ejemplo pueden ser las compañías mixtas, pero eso no aplica, ¿sí? Ese dinero que es parte, ¿sí? Ese dinero que nos da el gobierno para que él sea parte del negocio, eso no aplica. Y las subvenciones del gobierno cubiertas en la NIC 41. Entonces, este es el alcance de esta norma. Vamos a ir revisando más temas. Ahora vamos a ver la definición de ayudas gubernamentales. Como les decía, ese es un concepto muy amplio y dentro de estas están las subvenciones. Nos dice que son acciones realizadas por el sector público con el objetivo de suministrar beneficios económicos específicos a una entidad o tipo de entidades, seleccionados bajo ciertos criterios. ¿Sí? Dentro de estas se encuentran las subvenciones del gobierno. No son ayudas gubernamentales para esta norma, en específico NIC 20, no son ayudas gubernamentales, aunque para cualquier otro concepto sí lo sea, pero para esta norma no son ayudas gubernamentales. Para el propósito de esta norma, los beneficios que se producen indirectamente sobre las entidades por actuaciones sobre condiciones generales del comercio y la industria, tales como el suministro de infraestructura en áreas en desarrollo o la imposición de restricciones comerciales a los competidores, ¿sí? Y aquí también, bueno, son temas que quizás no se ocupen mucho, pero son interesantes. Nos dice que, por ejemplo, si el gobierno hace una carretera, si el gobierno hace hidroeléctrica, si el gobierno hace algún tema de riego, eso no corresponde para esta norma como tal ayudas gubernamentales.
corresponderá en otros términos, son ayudas gubernamentales porque ayudan a la empresa. Si la empresa tenía que pasar un río por Gabarra para poder tener su actividad económica y el gobierno hace un puente, ya es una ayuda gubernamental, pero no es una ayuda gubernamental dentro de esta norma, porque las ayudas gubernamentales dentro de esta norma usted tiene que revelarlas, como les había explicado. Pero estas ayudas gubernamentales usted no va a revelar en sus notas, los estados financieros, sabe que el gobierno pavimentó la calle principal donde está la empresa. Eso no va a revelar, ¿verdad? Va a revelar una ayuda gubernamental que tenga un beneficio económico específico, ¿sí? Para su entidad seleccionada bajo ciertos criterios. Eso va a revelar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algo interesante también, una ayuda gubernamental que no aplique esta norma son las definiciones de aranceles. Como contador tenemos que tener pendiente que uno de los fines de los aranceles es que si importamos, por ejemplo, cebollas, acá en el país nosotros producimos cebollas. Si nosotros importamos cebollas al precio que están exportando ese país y ese precio es menor a nuestro precio de venta de cebolla nacional, nosotros estamos dañando la producción nacional. Por tal motivo se determina incrementos de precios con esos aranceles para que nuestro producto interno sea competitivo con las importaciones. Entonces, eso es una ayuda gubernamental para una empresa en particular, ¿sí? Pero eso no corresponde a no debería ser una revelación para esta norma. ¿Qué se define como gobierno? Se refiere al gobierno en sí y a las agencias gubernamentales y organismos similares, ya sean locales, regionales, nacionales o internacionales, ¿sí? Entonces ya saben, municipio, prefectura y gobierno como tal. También tenemos aquí préstamos condonables, pero específicamente estamos hablando quién nos condona un préstamo, estamos hablando del gobierno, ¿sí? Si un banco del gobierno, como por ejemplo el actual Banco Ecuador, anterior Banco del Fomento, nos daba un préstamo y por alguna situación nos condonaba, entonces allí va este tratamiento, ¿sí? Definiciones de préstamos condonables. Son aquellos en los que el prestamista se compromete a renunciar al reembolso bajo ciertas condiciones establecidas. ¿Sí? Entonces, nuevamente habla de las condiciones establecidas, nada es gratis, el Estado tiene que determinar ciertas características para que usted le condone un préstamo. Quizás hubo una mala cosecha, hubo temas climáticos, hubo inundaciones, en las cuales el Estado determina si usted cumple con estas condiciones, nosotros le vamos a condonar el préstamo. Eso quiere decir que no le vamos a cobrar, se lo regalamos. Las subvenciones del gobierno. Anteriormente habíamos visto ayudas gubernamentales. Ahora vamos a ver subvenciones del gobierno. Esto es lo que se contabiliza o se revela. Nos dice, son ayudas gubernamentales. ¿Sí ven? Están dentro de las ayudas gubernamentales. Dentro de las ayudas gubernamentales están las ayudas gubernamentales que trata esta norma. Y dentro de esas ayudas gubernamentales que trata esta norma están las subvenciones del gobierno. En forma de transferencia de recursos a una entidad a cambio del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones relacionadas con las actividades de operación de la entidad. Se excluyen aquellas formas de ayudas gubernamentales a las que no cabe razonablemente asignar un valor, ¿sí? Eso quiere decir que yo no puedo cuantificar. Me ayudó, pero yo no sé cuánto valdrá esa ayuda, ¿sí? Entonces allí no cabe dentro de una subvención del gobierno. Así como las transacciones con el gobierno que no pueden distinguirse de las demás operaciones normales de la entidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir con que no pueden distinguirse? Si el gobierno, por ejemplo, a todos los agricultores de una zona en específico le regala semilla, ¿sí? O le regala fertilizante. Yo no puedo distinguir entre la operación normal, ¿sí? Normal del negocio, cuando todos los años el gobierno da semillas, da fertilizante, eso ya es normal, ¿sí? Si es algo extraordinario para poder cumplir condiciones, allí yo lo puedo distinguir, ¿sí? Puedo distinguir algo anormal. No, aparte del fertilizante y la semilla que todos los años me da, o el bono, bonificaciones que todos los años me da, me está dando algo particular a mí por tener una operación en específico, ¿sí?
Estas son las subvenciones del gobierno. Y tenemos ya para la parte de contabilización. Tenemos contabilización y revelación. En la parte de contabilización tenemos dos tipos, ¿sí?, que son metodologías. Metodología, cuando la norma nos da opciones, son políticas contables que usted tiene que escoger una de ellas. Y nos dice, pueden haber subvenciones relacionadas con activos y subvenciones relacionadas con ingresos, ¿sí? Nos dice que las subvenciones relacionadas con activos son subvenciones del gobierno cuya concesión nos da dinero. Implica que la entidad beneficiaria, nosotros, debamos comprar, construir, adquirir cualquier otra forma de activo fijo. Entonces, estamos comprando activo fijo, ¿sí? Activo fijo, activo no corriente, entre sus diferentes rubros de activo no corriente. Pueden también establecerse condiciones adicionales restringiendo el tipo o emplazamiento de activos, o bien los periodos durante los cuales han de ser adquiridos o mantenidos. Bueno, pueden haber restricciones, pueden haber condiciones diferentes que hay que cumplir para la adquisición de estos activos. El gobierno me dice, ¿sabe qué? Usted va a comprar maquinaria, ok, yo le ayudo, yo le voy a ayudar con el 20%, pero usted tiene que comprar de tales características y en tales fechas. ¿Qué otro tipo de subvenciones tenemos? Subvenciones relacionadas con los ingresos, ¿sí? Aquí es cuando nos dan a nosotros dinero para comprar activos. Y acá nos dice son las subvenciones del gobierno distintas a aquellas relacionadas con los activos, ¿sí? Esas son las relacionadas con los ingresos. Lo que no sea activos va a ser ingresos, subvenciones relacionadas con el ingreso. Y valor razonable, ustedes ya saben, son las 3I, ¿sí? Una transacción independiente, debidamente informada, con independencia mutua. Caso contrario, irse a la NIF 13, donde está desglosada toda la norma sobre la medición a valor razonable. Ok, entonces, como habíamos visto, tenemos esos dos tipos de subvenciones. Aquí nos dice que la subvención del gobierno incluyendo las de carácter no monetario. Y aquí nos habla las que no corresponda a dinero, ¿sí? Que no nos da dinero, sino que nos da un activo. Puede ser un activo nuevo, usado. Y ese activo tiene que estar medido a su valor razonable. No deberán ser reconocidas hasta que no exista una razonable seguridad de que la entidad va a cumplir con las condiciones que me van a exigir y de que yo voy a recibir esa subvención, voy a recibir ese activo. Entonces, cuando yo sepa que puedo cumplir con esas condiciones y sepa que voy a recibir ese activo, ahí sí yo voy a registrar esa subvención del gobierno de un activo con carácter no monetario. Entonces, las subvenciones del gobierno, características de estas subvenciones son las siguientes. Como veíamos anteriormente, nos habla un poquito sobre si existe una razonable seguridad. No será reconocida como tal hasta que exista una razonable seguridad de que la entidad cumplirá las condiciones asociadas a ella y que, por tanto, la recibirá en forma predeterminada. El hecho de recibir las subvenciones no constituye evidencia. ¿Qué quiere decir? El hecho de que me den el dinero, el hecho de que me den el activo, no constituye evidencia concluyente de que las condiciones asociadas de las mismas han sido o serán cumplidas. ¿Sí? No quiere decir de que yo voy a tener la posibilidad de cumplir las exigencias del gobierno por darme esos recursos. De forma concreta, la forma concreta de recepción de la subvención no afecta el método contable. ¿Sí? Aquí hay algo interesante. No importa la forma que yo reciba, esa subvención puede ser que reciba en dinero, lo puedo recibir en activo, eso no me afecta el método contable. ¿Sí? Yo puedo coger bien sea el método contable del activo o del ingreso, adoptar en relación con la misma. Así, la subvención se contabiliza de igual manera, ya sea recibida en efectivo o como disminución de una deuda mantenida con el gobierno. Entonces, aquí tenemos dos figuras. Una, me da dinero o yo tengo una deuda, un pasivo con el gobierno y me va a disminuir esa deuda. Nos dice un préstamo condonable, lo habíamos visto anteriormente, si no nos cobra, proviene del sector público. Proveniente del sector público se trata como una subvención
cuando existe razonablemente seguridad de que la entidad cumplirá con los términos exigidos para esa condonación, ¿sí? Estas son características sobre las subvenciones, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Más características. Ya hemos visto el tema de la recepción del recurso que no afecta al método, préstamos condonables. También nos dice cuando nos disminuye la tasa de interés. Si tenemos un préstamo con el gobierno y nos está cobrando a una tasa y por ciertas condiciones nos va a decir, ¿sabe qué? Ya le voy a bajar la tasa. Eso también es una subvención del gobierno, es un beneficio que estamos obteniendo. Nos dice el beneficio de un préstamo del gobierno a una tasa de interés inferior a la del mercado. Se trata como una subvención del gobierno. El préstamo se reconoce y se medirá de acuerdo a la NIF 9. Entonces, de acuerdo a la NIF 9, nosotros vamos a tener nuestro pasivo, pero nosotros vamos a determinar otro valor diferente a ese valor de costo amortizado de acuerdo a la NIF 9, y la diferencia va a ser el beneficio de la subvención del gobierno. Entonces nos dice el beneficio de la tasa de interés inferior a la del mercado se medirá como diferencia entre el importe en libros inicial y el préstamo determinado conforme a la NIF 9 y el importe recibido. Entonces hasta aquí vamos a hacer un ejercicio sobre este tema de la disminución de la tasa para tener claro este tema de aquí, y también vamos a hacer un ejercicio sobre los dos métodos de el reconocimiento de estas subvenciones. Ok, entonces ya vamos a ver, acá tenemos un pequeño ejercicio, vamos a ver los dos para que se entienda más. Es un tema interesante, pero como muchas de las normas es a veces difícil de entender, así solo con palabras. Cuando se hace un ejercicio pequeño ya se entiende mejor. Por ejemplo, ejercicio 1. La empresa recibe una subvención de 10.000 unidades monetarias para cubrir la compra de un equipo que se utiliza para las labores agrícolas. Para esto, para que nos haya dado ese dinero, tuvimos que haber cumplido ciertas condiciones o tenemos que cumplir ciertas condiciones. El valor de la compra del activo es de 50.000. Entonces 10.000 nos da el gobierno y el activo vale 50. Entonces nosotros tenemos que poner 40. La vida útil de ese activo es de 5 años. Entonces tenemos dos modelos. Método del capital y el método del ingreso. Usted va a elegir como política contable cuál le parece bien. Hay muchas cuestiones, hay algunos comentarios negativos sobre el método de capital y de la misma manera hay comentarios negativos sobre el método de ingreso. La misma norma lo trata, dice no escoja este método por tales motivos y no escoja por este método tales motivos, pero a la final tiene que escoger uno de los dos y cogerlo como política. A la final los dos lo va a llevar al mismo resultado. Muy bien, en este mismo caso nosotros vamos a ver el valor de compra es de 50.000, nos van a dar 10.000, ¿sí?, de la subvención, y el costo de ese activo va a ser 40.000. ¿Cómo lo va a presentar usted en el estado de situación financiera? De acuerdo al método de capital, lo va a presentar de esta manera. Usted le va a quitar al valor de los 50.000 que le costó la maquinaria, a esto le va a quitar lo que le dio el gobierno y lo va a registrar en activos, digamos propiedad, planta y equipo, por 40.000. Eso quiere decir que le va a quitar del activo, le va a quitar por 40.000. Muy bien, y esos 40.000 usted lo va a depreciar, ¿sí? Va a depreciar por 8.000 y listo. Eso sería, aquí tenemos el estado de situación financiera y el estado de resultado. Este es un método, ¿sí? El método ya lo vamos a ver en la parte literaria, que nos dice es compensar el valor del activo y dejarlo su valor compensado y ese valor depreciarlo. Y esto va a ir a resultados. ¿Cuál es el método del ingreso? Es el siguiente. Nosotros vamos a registrar en propiedad, planta y equipo los 50.000, el valor total. 50.000. Listo. El método del ingreso va a reconocer propiedad, planta y equipo por 50.000 y eso lo va a depreciar. ¿A cuántos años? A 5 años. 50.000 por 5 años. ¿Sí? Acá 40.000 por 5 años, 8.000. Entre estos dos va a haber una diferencia. Si usted escoge uno o escoge otro, pero esta diferencia ya se va a compensar. Aquí en el método de ingreso, aparte del estado de situación financiera, aparte del activo, usted va a reconocer aquí sí el dinero que le dio el gobierno.
¿sí? Por un lado le dio en efectivo, ¿cierto? Le dio dinero, entró efectivo, y por el otro lado salió el pasivo, 10.000 de pasivo. Entonces, este pasivo de aquí, ese pasivo diferido o ingreso diferido, usted tiene que amortizarlo a la misma medida que este activo, ¿sí? En la misma medida. ¿Cuánto? La misma medida o la misma vida útil. ¿Cuántos años son? Esos 10.000 los divido para 5 y tengo yo un ingreso, voy a ponerlo como una línea, un ingreso por subvenciones de 2.000. Y si nosotros encontramos un efecto neto entre esta depreciación y este ingreso, nos da los 8.000 que está acá, ¿sí? Y podemos darnos cuenta que solo es presentación. Y eso es lo que nos dice la norma. Usted escoja cualquiera de los dos métodos. Y esta norma es interesante porque da como críticas de un método y también da críticas de otro método. Y usted coja el que le conviene. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en el caso de que nosotros nos beneficiamos de un préstamo que está dando el gobierno a nosotros agricultores para la compra de maquinaria, ¿sí? Y nosotros aquí tenemos que comparar si en el mercado el valor de la tasa de mercado para un préstamo similar fuera diferente a la que nos está dando el gobierno, nosotros estamos recibiendo un beneficio. Ese beneficio es una subvención del gobierno y eso tiene que registrarse ese beneficio, ¿sí? Ahora bien, por ejemplo, digamos que el anterior Ban Ecuador, que es Banco Fomento, nos dio $50.000 a 5 años. La tasa de mercado, si fuera otro banco, fuera del 18%. Dividendo, estaba pensando en alícuota. El dividendo es de 16.000. Vamos a pagar por 5 años, cada año 16.000. Muy bien. Entonces aquí tenemos que hacer nuestra tabla de amortización, que es sencilla. Partimos del valor presente de la deuda, es lo que nos va a dar, pero no es lo que vamos a terminar pagando, ¿cierto? Nosotros vamos a terminar pagando los 5 valores de 16.000. Vamos a terminar pagando 80.000. Entonces, de ese capital vamos a sacar el interés con la tasa. Acá está el interés con la tasa del 18%. Sacamos el interés. Y como este es el costo amortizado, tengo que amortizar el capital. De estos 50.000 le quito el capital. ¿De dónde saco el capital? Acá está el capital. ¿De dónde obtengo el capital? Al dividendo le quito el interés y ya tengo el capital. Tengo el capital, al dividendo le quito el interés, tengo el capital. Al valor del capital total le quito el capital del primer año y voy amortizando el capital. ¿Sí? Y al final me da 0. Entonces, esta fue una tabla de amortización de una tasa de interés de un préstamo en condiciones normales, una tasa de mercado del 18%. Ahora, la tasa que nos está dando el gobierno, subvenciones del gobierno, es esta, el 12%. Entonces, nosotros vamos a calcular la tabla de amortización que nos va a dar el banco, ¿sí? A la final nos va a dar este préstamo. El de acá no, este solamente es una referencia que tenemos que ir a ver en el mercado cuánto nos da una tasa de mercado que es de 18 y vamos a hacer acá nuestra tabla de amortización con la tasa normal. Y es lo mismo, solamente cambiamos la tasa y el pago va a cambiar. ¿Sí? Teniendo nosotros estas condiciones normales, aquí para que les quede esta fórmula, ¿cómo pueden obtener ustedes el pago, este pago de aquí? Si ustedes no lo tuvieran antes, han utilizado esta fórmula. Nos dice la tasa anual, cuántos periodos. Aquí está, cuál es el capital. Puede irse por el capital o por el monto. Por el capital, los 50.000. Ponen punto y coma por el valor futuro que no van a poner. Dan enter y ya tienen el pago. Entonces ponen los 5 pagos y ya van a tener con eso los dividendos exactos que van a pagar. Aquí van a terminar pagando de dividendos 69.000 de un capital igualito de 50.000 y lo que va a disminuir es el interés, gasto de interés, porque tengo una tasa menor, ¿sí? Entonces, la diferencia entre estos intereses, de un interés del mercado y un interés preferencial que me está dando el gobierno, eso va a ser el beneficio, eso va a ser el ingreso por subvenciones del gobierno, ¿sí? Entonces, yo tengo que primeramente registrar el préstamo. El préstamo está registrado acá. ¿Cuánto me da de dinero? 50.000. Entra a bancos. ¿Sí?
¿Cuál va a ser la deuda? Préstamos financieros. Va a ser los 69.000, los dividendos, ¿sí? El total, el monto total que yo debo. Esta partecita de aquí, esta cuenta que se llama cuenta regulatoria interés implícito, esto es costo amortizado, ¿sí? Esto es una cuenta regulatoria que me va a ayudar a mantener mi valor total de la deuda a un costo amortizado. Aquí el costo amortizado al cierre del ejercicio de este primer año va a ser los 69.000 menos el interés que todavía no se devenga. Eso yo ya les mostré anteriormente, que en el estado de situación financiera va a estar la cuenta por pagar y la cuenta regulatoria de interés implícito. Va a estar la cuenta por pagar. Este es en el balance. Y va a estar la cuenta regulatoria acreedora disminuyéndome. Y me va a dar mi cuenta por pagar neto, que va a ser el rubro que va a estar en el estado de situación financiera y va a presentar esto. ¿Sí? Va a presentar, a ver, más esto. Y de ahí va a irse moviendo el interés. Ok, entonces, y acá tenemos otra cuenta que es pasivo diferido. Este pasivo diferido es el ingreso que se va a ir devengando a la medida que se va reconociendo cada interés de cada año. Ahí se va a ir devengando estos 10.000. ¿Sí? Entonces, cada año se va a ir reconociendo este ingreso de subvenciones del gobierno. Entonces, por ejemplo, en el año 1 vamos a tener lo siguiente. Gasto de interés. Gasto de interés. Que corresponde al primer año, ¿sí? De esta tabla de acá. Contra cuenta regulatoria de interés. ¿Sí? Que son estos 30.000 de aquí, los que se crearon acá. ¿Sí? Van a ir disminuyéndose. Aquí pueden ver la cuenta por pagar neto, que es el capital a costo amortizado, y el primer año total de la deuda 80.000, total de la deuda, y acá tenemos interés implícito 30.000, y acá va a irse amortizando este pasivo diferido, que es el que está acá, pasivo diferido que se creó inicialmente, contra ingreso por subvenciones, por los 3.000 que están acá. Entonces así año a año se va a ir registrando ese ingreso a la medida que se vaya devengando. Entonces ya vamos a ver con la teoría dónde encajan todo. Pero como pueden darse cuenta, a la medida que se va pagando el préstamo, se va reconociendo ese beneficio. Muy bien, vamos a continuar con nuestro... Entonces a eso hacemos referencia cuando el gobierno nos da un préstamo a una tasa inferior. Entonces esa diferencia hay que reconocerla como un ingreso. Nos dice, el beneficio se contabiliza de acuerdo con esta norma. Al identificar los costos que pretenden compensar los beneficios del préstamo. El beneficio se contabiliza. ¿Cuál beneficio? El que mandamos como ingreso de subvenciones. Se contabiliza de acuerdo a esta norma al identificar el costo que pretende compensar los beneficios del préstamo. ¿Cuál es el costo? El costo es el costo financiero. ¿Sí? El costo financiero. A la medida que se va registrando el costo financiero, yo voy reconociendo el ingreso por subvenciones. La entidad debe tener en cuenta las condiciones y obligaciones que hayan sido cumplidas o deban cumplirse. Una vez reconocida la subvención del gobierno, todo eventual activo contingente o pasivo contingente relacionado con ella sería tratado de acuerdo a la NIC 37. Esto quiere decir de que si yo no estoy cumpliendo con las condiciones que me pidieron para poder darme ese efectivo, ese dinero, o poder darme esa disminución de tasa, yo ya tengo un contingente, ¿sí? Un contingente de que quizás el gobierno me exija la devolución de ese dinero o me exija pagar la tasa que debería ser en términos normales. Entonces puede haber un contingente, pasivo contingente, o un activo contingente. ¿Qué más tenemos? Las subvenciones del gobierno se reconocerán en el resultado sobre una base sistemática. En este caso estamos reconociéndola por el registro del gasto de interés y en la depreciación estamos reconociéndola de acuerdo a la vida útil del activo, una base sistemática, a lo largo de los periodos en los que la entidad reconozca como gasto los costos relacionados de la subvención que pretende compensar. ¿Sí? Entonces, ustedes como se dieron cuenta en la diferencia
del préstamo, nosotros reconocemos un costo financiero, ¿sí? El mismo valor del costo financiero va a estar reconocido como ingreso por subvenciones, el mismo valor. Entonces, allí tenemos que la subvención pretende compensar. Entonces, a la final, en estas transacciones se compensa tanto el ingreso como el gasto, ¿sí? Así como me decía anteriormente que si a mí me dan dinero para yo hacer compras determinadas, yo voy haciendo la compra determinada, voy gastando ese dinero que me dieron y voy reconociéndolo como ingreso, ¿sí? Existen dos métodos para contabilizar las subvenciones del gobierno. Lo que habíamos visto, el método del capital, en el que las subvenciones se reconocerán fuera del resultado del periodo, porque se reconocen en el estado de situación financiera, y la del método de la renta, que se reconoce las subvenciones en el resultado de uno o más periodos. ¿Sí? Eso fue lo que vimos. Y tenemos estos dos métodos, ¿sí? Y aquí tenemos ciertos puntos negativos de un método y puntos negativos de otro método, ¿sí? Nos dice, puntos negativos del método de capital. Las subvenciones del gobierno son un recurso financiero y deben tratarse como tales en el estado de situación financiera, ¿sí? Este es el comentario a favor de este método, en vez de reconocerse en el resultado del periodo. Entonces aquí nos dice, los puntos a favor de este método es que es un recurso financiero y por eso tiene que estar en el estado de situación financiera y no en el PIG. Dice, en vez de reconocerse en el resultado del periodo para compensar las partidas de gastos que financian, puesto que no se espera su devolución. Estas subvenciones deben reconocerse fuera del resultado del periodo, ¿sí? Un punto a favor. Y nos dice acá, resulta inapropiado reconocer las subvenciones del gobierno en el resultado del periodo, puesto que no han sido generadas por la entidad, ¿sí? No representan al giro normal del negocio. Este es un punto a favor del método del capital, sino que representan un incentivo suministrado por el gobierno sin que tenga relación con costo alguno. Ahora tenemos el método de la renta, método de capital, ahora método de la renta. Y estos son puntos a favor del método de la renta, puesto que las subvenciones del gobierno se reciben de una fuente distinta a los accionistas, ¿sí? Porque ese dinero no fue aportado por los accionistas, nos dice este método, no deben reconocerse directamente en el patrimonio. ¿A qué hace referencia a patrimonio? Si nos vamos al marco conceptual, ¿qué es activo? Activo es el incremento neto de patrimonio. ¿Sí? Por eso hace referencia a patrimonio. No deberían estar reconocidas directamente en el patrimonio, sino que deben reconocerse en los resultados durante los periodos adecuados. Las subvenciones del gobierno raramente son gratuitas. La entidad las obtiene tras cumplir ciertas condiciones y someterse a determinadas obligaciones. Por lo tanto, deben reconocerse a lo largo del periodo. ¿Sí? Por eso dice que tienen que irse de acuerdo a cada periodo, de acuerdo a cada gasto que se vaya haciendo de esa subvención, se tiene que ir reconociendo, en los que la entidad reconozca como gasto los costos relacionados con las subvenciones que pretende compensar. Un punto a favor también del método de la renta nos dice, puesto que el impuesto sobre las ganancias, se va al impuesto de las ganancias, y otros tributos son gastos, resulta lógico tratar a las subvenciones del gobierno, que son una extensión de las políticas fiscales, en el resultado del periodo. Entonces aquí tenemos puntos a favor que dice, tiene que utilizar el método de capital por estas características y no el otro método. Y acá nos dice, tiene que utilizar el método de renta por estas características y no el otro método. Pero la norma nos dice, coja el que usted quiera, coja el que más se adapte a su negocio. Aquí tenemos comentarios sobre los dos métodos. Es fundamental que las subvenciones del gobierno se reconozcan sobre una base sistemática en el resultado. A lo largo de los periodos en los que la entidad reconozca como gasto los costos relacionados que la subvención pretende compensar, bien sea de un método, ¿sí?, o del otro, de alguna manera pasan a resultado. El reconocimiento de las subvenciones del gobierno en el resultado en el momento de su cobro no está de acuerdo con la base
contable de acumulación. En ciertos casos no está de acuerdo a esta base contable de acumulación, que está en el marco conceptual como una hipótesis, o ahora está como un principio del devengo, y únicamente podría ser aceptable cuando no exista otro criterio para distinguir la subvención entre periodos distintos de aquel en el que se recibió. Entonces, este ingreso nos dice que tiene que tener un patrón de acuerdo a la compensación tanto de ese gasto como de ese ingreso, y no necesariamente tienen que estar la hipótesis o la base de devengo. Las subvenciones relacionadas con activos que se amortizan normalmente se contabilizan en el resultado de los mismos periodos, en las mismas proporciones en los que se reconozca la depreciación de esos activos, como el ejercicio que vimos. Se va reconociendo el gasto de depreciación, se va reconociendo el ingreso. Métodos de la renta, de la misma manera. Comentarios. Las subvenciones relacionadas con activos que no se deprecian, habíamos visto un ejemplo de propiedad, planta y equipo, pero aquí nos dice activos que no se deprecian, pueden requerir también el cumplimiento de ciertas obligaciones y así se reconocerán en el resultado de los periodos que soporten los costos necesarios para cumplir dichas obligaciones. Por ejemplo, una subvención para un terreno, ¿qué pasa con ese terreno? No se deprecia. Puede estar condicionada a la construcción de un edificio. Allí ya tiene un patrón para poder ir desgastándose. Y podría ser apropiado reconocerla en resultados a lo largo de la vida útil de dicho edificio, ya que el terreno no tiene una vida útil o no tiene un periodo de desgaste. A veces, las subvenciones se reciben como parte de un paquete de ayudas financieras o fiscales, y para conseguirlas es necesario cumplir un cierto número de condiciones. En estos casos es necesario la identificación cuidadosa de las condiciones que dan lugar a los costos y gastos para determinar los periodos sobre el cual estas subvenciones serán imputadas como ingresos. Puede ser apropiado distribuir parte de las subvenciones con arreglo a una base o parte de esa base con arreglo a otra diferente. Entonces, la idea aquí es ir identificando el cumplimiento de la obligación con el consumo de ese dinero que nos dieron para poder nosotros invertir. Recuerden que nos pueden dar para la compra de activos, para la compra de artículos que van a ir al gasto, cualquiera de los dos. Método de la renta, comentarios, una subvención del gobierno a recibir en compensaciones por gastos o pérdidas ya incurridos, o bien con el propósito de prestar apoyo financiero inmediato a la entidad sin costos posteriores relacionados, se reconocerá en el resultado del periodo en el que se convierta en exigible. Es similar, acá tenemos el tema de las subvenciones del gobierno que no son de carácter monetaria, eso quiere decir que nos dan activos. Anteriormente hemos visto cuando nos dan efectivo y nos dice las subvenciones del gobierno pueden tomar la forma de transferencias de activos no monetarios, por ejemplo maquinaria, tales como terrenos u otros recursos para el uso de la entidad. En estas circunstancias es habitual determinar el valor razonable de cada activo no monetario y contabilizar tanto la subvención como cada activo por el correspondiente valor razonable. Eso quiere decir, si nos dan nosotros una maquinaria, vemos cuál es el valor razonable, reconocemos el activo contra el pasivo diferido, ¿sí? Esas dos contrapartidas. Se va amortizando o se va depreciando ese activo, se va amortizando o desgastando ese pasivo diferido, ¿sí? Y en el resultado vamos a tener 100 de ingresos por subvenciones y 100 de depreciación, y eso se netea. En sentido figurado, se netea. Ya vamos a ver si se permite netear o no. En ocasiones se sigue un procedimiento alternativo consistente en recoger las subvenciones y los activos relacionados por importes nominales simbólicos. Entonces aquí hemos visto las subvenciones relacionadas con la renta, con los ingresos, y aquí tenemos relacionadas con activos o capital. Nos dice las subvenciones del gobierno relacionadas con activos, incluyendo las de carácter no monetario a valor razonable, y puede ser que nos den dinero para comprar activos o puede ser que nos den activos, deberán presentarse en el estado de situación financiera.
esto es lo que yo les comentaba, bien reconociéndolas como partidas de ingresos diferidos o bien como deducciones del importe en libros del activo con los que se relacionan. Como veíamos en el ejercicio, bien se compensa el activo, ¿sí? Una deducción al importe en libro, o bien como una partida de ingresos diferido. Se consideran alternativas aceptables para la presentación de las subvenciones o partes apropiadas de la misma relacionadas con los activos dos métodos diferentes de presentación en los estados financieros. Entonces, dos métodos. Nos dice el primero, un método reconoce las subvenciones como un ingreso diferido, que se reconoce en el resultado sobre la base sistemática a lo largo de la vida útil del correspondiente activo. El otro método deduce la subvención al calcular el importe en libros del correspondiente activo. La subvención se reconoce en resultados a lo largo de la vida de un activo que se amortiza como una reducción del gasto por depreciación. ¿Sí? Entonces tenemos esas dos figuras que vimos en el ejercicio. Subvenciones relacionadas con los ingresos. Aquí tenemos presentación. Habíamos visto acá presentación relacionada con los activos y acá tenemos presentación relacionada con los ingresos. Presentación puede ser el activo compensado o un pasivo diferido y acá presentación, vamos a ver. Las subvenciones relacionadas con los ingresos se presentan como parte del resultado del periodo. ¿Sí? Pueden presentarse como parte del resultado, ya sea de forma separada. Esto quiere decir, tanto mi ingreso normal como un ingreso, una línea específica por subvenciones del gobierno, o bajo la denominación generales de otros ingresos. Puede ser ingresos normales y otros ingresos, que serían los de subvenciones. Alternativamente puede aparecer como deducciones de los gastos con los que se relacionan. Dice alternativamente, nosotros también podemos tener esa opción de presentación. Podemos presentarlo como una sola línea, incluidos los ingresos normales. Podemos presentarlo por dos líneas, como ingresos normales y otros ingresos, o podemos presentarlo de forma compensada. Eso quiere decir que si tengo ingreso diferido por subvenciones y tengo depreciación de ese activo, yo lo neteo, ¿sí? Entonces no va a aparecer. Defienden el primer método, argumentan que resulta inapropiado compensar los ingresos y gastos, ¿sí? Eso quiere decir que se netea y desaparece, no hay una evidencia, y que la separación de las subvenciones y los gastos correspondientes facilita la comparación con otros gastos no afectados por las subvenciones. Estos son los que defienden el método de los activos. En favor del segundo método de los ingresos, se argumenta que las entidades no habrían incurrido en los gastos en cuestión de no contar con las subvenciones y por tanto la presentación puede resultar equívoca si no se hace la compensación de ingresos y gastos. Uno u otro método se considera aceptable para la presentación de las subvenciones relacionadas con los ingresos. Para la adecuada comprensión de los estados financieros puede ser necesario revelar la existencia de las subvenciones, revelar dónde en las notas los estados financieros. Además, normalmente es adecuado y conveniente revelar el efecto de las subvenciones tienen sobre cualquier partida de ingresos o gastos en los que requiera presentarse de forma separada. Esto es cuando nosotros tenemos una subvención del gobierno. ¿Qué pasa si nosotros no cumplimos con las obligaciones que tenemos? Esto puede suceder una devolución, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Nos dice una subvención del gobierno que se convierta en un reembolso, se contabilizará, o sea, vamos a devolver ese dinero como un cambio en estimación contable, según la NIC 8. La devolución de una subvención relacionada con los ingresos tendrá como contrapartida, en primer lugar, cualquier importe diferido no amortizado, contabilizado en relación con la subvención. Entonces dice que la contrapartida del ingreso va a ser su ingreso diferido, que es el pasivo. En la medida en que el reembolso supere la cuantía diferida, o si ésta no existiese, el reembolso
se reconocerá inmediatamente en el resultado del periodo. O sea, la diferencia que exista entre esas dos tiene que irse al resultado. La devolución de una subvención relacionada con un activo se reconocerá como un aumento en el importe en libros del activo. Anteriormente lo habíamos disminuido, habíamos neteado. Ahora, si se reversa, tiene que incrementar ese activo. O como una reducción en el saldo del ingreso diferido, que sería el pasivo, en el importe a reembolsar. La depreciación acumulada adicional que se hubiera reconocido en el resultado hasta la fecha, en ausencia de la subvención, se reconocerá inmediatamente en el resultado del periodo. ¿Sí? Entonces, hasta aquí el tema de subvenciones del gobierno. Las ayudas gubernamentales es para poder nosotros revelar y nos dicen que están excluidas de la definición de subvenciones del gobierno las ayudas gubernamentales. Existen ciertas modalidades de ayudas gubernamentales a las que no se les puede asignar un valor razonable y otras en forma de la transacción con el gobierno que no pueden ser distinguidas de la operación comercial normal de la entidad, ¿sí? Ejemplos de ayudas que no pueden valorarse razonablemente son las de servicio de asistencia técnica o comercial o las de prestación de garantía. Por ejemplo, prestación de garantía cuando el gobierno dice, ¿sabe qué? A estos ciertas empresas denle garantía y yo asumo esa garantía. Entonces el banco privado va y le da préstamos con una garantía del gobierno. Ayudas gubernamentales nos dice la existencia de beneficios en tales casos puede ser incuestionable. Entonces, puede haber existencia o no puede haber existencia del beneficio de esa ayuda gubernamental. Beneficio específico para esa entidad. Pero cualquier intento para separar las actividades comerciales de la ayuda gubernamental podría resultar arbitrario. ¿Sí? Eso quiere decir de que yo sé que hay ayudas gubernamentales, pero yo no puedo identificar si esas ayudas gubernamentales son específicamente para mí. Entonces, si yo trato de separar esas ayudas específicamente para mí de las ayudas que se le da a todo un grupo de empresas, podría yo cometer aquí un error. Las peculiaridades del beneficio en los anteriores ejemplos pueden requerir revelar información acerca de la naturaleza, alcance, duración de las ayudas, si ello fuera necesario para la correcta comprensión de los estados financieros. Las ayudas gubernamentales no incluyen el suministro de infraestructura, por ejemplo, carreteras, para mejorar la red de comunicación y transporte, ni la provisión de mejores medios como, por ejemplo, el riego o red de acequias, siempre que tales instalaciones estén disponibles normalmente para el provecho de toda la comunidad. Eso quiere decir que es para todos, no se puede identificar un beneficio específico para una empresa o grupos de empresas. Y por último, información a revelar. Debe revelarse información sobre los siguientes extremos: las políticas contables adoptadas en relación con las subvenciones del gobierno, incluyendo los métodos de presentación adoptados en los estados financieros, el método de los activos o el método de los ingresos. La naturaleza y alcance de las subvenciones del gobierno reconocidas en los estados financieros, así como una indicación de otras modalidades de ayudas gubernamentales, si esto es revelaciones de ayudas gubernamentales, de las que se hayan beneficiado directamente las entidades, y las condiciones incumplidas y otros contingentes relacionados con las ayudas gubernamentales que se hayan reconocido. ¿Sí? Entonces, hasta aquí esta norma.